Amén. Buenos días nuevamente, iglesia. Damos siempre gracias. Yo siempre soy agradecido al Señor. Y anteayer nos visitaba el doctor que nos cuida. Y expresábamos cómo es el Señor en su providencia, le había mandado y le agradecíamos a su persona. Ya verdad solo vino a visitarnos, viene a visitarnos, no solo a visitarnos. Y bueno, ahí expresamos, ¿no?, la amistad que tenemos hacia con Él y Él hacia con nosotros, porque de alguna manera se ha originado una amistad muy bonita, podríamos decir así. Y le comentaba del médico amado Lucas, y él decía, ¿no? Entonces, siempre invitamos a las personas a que vengan a la iglesia y debería ser lo propio de usted, ¿sí? Nunca deje, el Señor puede utilizar una invitación para hacerse conocer ante Él. Estamos, los días jueves estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿sí? Estamos ya en el capítulo 10, habíamos terminado el día jueves el capítulo 10. ¿Y por qué les digo esto? Habíamos visto ahí, ¿no es cierto?, cómo el Evangelio fue introducido a los gentiles, ya no tan solamente a los judíos cuando empezó la iglesia primitiva, que lo llaman así. ¿Y por qué digo esto? Porque yo decía, ¿dónde estoy llevando el libro de los Hechos? ¿Por qué no llevar el libro de los apóstatas? Y uno diría, pero ¿acaso hay en la Biblia? ¿Sí? Bueno, contextualmente podríamos decir así, o sea, viendo el contenido del libro que vamos a estudiar, podríamos de alguna manera llamarlo realmente los Hechos de los Apóstatas. Por un lado tenemos los Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia, la expansión del Evangelio, ¿sí?, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Están expandiendo el Evangelio. Y por otro lado, imagínense, terminamos todo un recorrido, podríamos decir así, viajes de Pablo, escritos de Pedro, del apóstol Juan, y estamos entrando al penúltimo libro del Nuevo Testamento. O sea, y estamos entrando, no porque, bueno, ahí lo han puesto, ¿sí? Y es una carta muy corta, así como la que hemos estudiado de Filemón, solo tiene 25 versículos, pero sin embargo también tiene un contenido muy profundo, y es más, quizá uno de los libros que yo no me atrevería, por ejemplo, a enseñar si me invitaran a otra iglesia, podríamos llamarlo así, carismática. Yo creo que me sacan al momento, ¿no? Y me sacan de ahí y nunca más me invitan, podría decir así. Porque este libro realmente va a confrontar la apostasía, ¿sí?, que no solo ya había en ese tiempo del cual este hombre de Dios, este siervo del Señor, está detallando, sino que ahora en la actualidad vemos realmente que las iglesias, la mayoría de ellas, llegan a ser apóstatas. Quizás tú me dices, pero pastor, está siendo muy duro, ¿sí? Pero aquí, este pequeño libro va a confrontar realmente, ¿sí?, va a confrontar realmente la apostasía que hay, no solo en este tiempo, desde ya hace tiempo. Si bien ha habido innumerables advertencias del Señor Jesús, de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿no?, al decir, cuídense de los falsos profetas, ¿sí? Cuídense. Es más, Pablo dice en la carta a los Hechos, en el capítulo 20, te acordarás, ¿sí?, cuando yo me vaya, estoy parafraseando, de dentro de ustedes van a salir estos, dentro de ustedes. Cuiden entonces el rebaño, cuiden la iglesia. Entonces, bueno, ya te habrás dado cuenta de qué libro es, ¿sí? Es el libro de Judas, ¿sí? ¿Acaso Judas Iscariote escribió un libro? No estoy hablando del Judas, del traicionero, ¿sí? No digas. Tampoco de 8 de los Judas que son mencionados en el Nuevo Testamento. De hecho, son 8.
Estoy hablando de uno en particular que es el medio hermano de Jesús, ¿sí? El medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo. Quizá más conocido para ti es Santiago, el que ha escrito la epístola de Santiago. Entonces, cuando uno ve la Biblia, ve a Jesús teniendo 4 hermanos. Bueno, son mencionados 4 hermanos varones, ¿sí? Hermanos, medios hermanos, podríamos decirlo así, de María, ¿no es cierto? 2 de ellos han escrito, aquí tenemos en el Nuevo Testamento el libro de Santiago, que es un medio hermano de Jesús, que ha escrito, y tenemos Judas, que es otro que ha escrito esta carta. De los otros 2 hermanos, pues no conocemos, ¿sí? ¿Sí? No conocemos. Sin embargo, hay 2 hermanos que a un principio, ¿sí? Tanto Jacobo o Santiago, para que tú entiendas, ¿a quién entiendes mejor? Santiago o Jacobo es lo mismo, ¿sí? A Santiago o Jacobo, ¿sí? Y tanto Judas no creían en el Mesías. O sea, Cristo creció con ellos desde pequeños, comió con ellos, seguramente trabajó con ellos, ¿no es cierto? Y no creyeron en que Él era el Mesías, hasta después de haber resucitado, cuando Jesús se presenta ante Jacobo, antes que los apóstoles, se presenta ante el medio hermano, y ya después vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, como María, la madre de Jesús, ¿no? Sus hermanos están ahí en el aposento alto esperando, ¿qué cosa? La venida del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de este libro, pero antes de hablar de este libro, tengo que sentar la base, el contexto, para que usted entienda mejor, como siempre lo he hecho, ¿no es cierto? Porque realmente esta carta nos está llamando a confrontar, o sea, a confrontar a estos falsos maestros, a estos apóstatas llamados, o a estos, entre comillas, llamados ministros del Señor, ¿sí? Quizá pastores, maestros que están dentro de la iglesia. Así que no todo aquel que dice ser pastor es pastor, no todo aquel que dice ser maestro es maestro. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel, pero Señor, en tu nombre hicieron milagros, profetizaron, echaron fuera demonios. Tú ya sabes esos versículos, ¿no es cierto? Y el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, pero ¿y cómo sé que tú no eres un falso maestro? Podrías decirme, ¿no? O sea, podrías encararme. ¿Cómo sé que usted no es un falso pastor? Y Jesús da en el capítulo 7, bueno, todas las respuestas también, y dice, por sus frutos os conoceréis. Y es más, la mayor parte de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, pues, describen a estos falsos profetas, a estos falsos pastores, a estos falsos maestros, describe, y particularmente Judas es el que más confronta a estos, pero no va a confrontar conforme a su doctrina o a las enseñanzas, porque no es una carta casi doctrinal, sino va a confrontar a estos apóstatas, llamados apóstatas, ¿por qué llamados apóstatas? Porque estos han desertado de la fe bíblica verdadera, ¿sí? No es que se han ido, no, han desertado de la fe bíblica verdadera, o sea, estos, si bien están dentro de la iglesia, ¿sí? Son parte de una iglesia, es más, son líderes de una iglesia, ¿me entiendes? Estos ya no dan la fe, o sea, el evangelio verdadero. Estos ya han desertado de la fe bíblica verdadera. Ya no dan esa doctrina de los apóstoles que la primera iglesia decía. ¿Se acuerdan que en la primera iglesia dice, ellos perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Estos ya no están dando el verdadero evangelio según Cristo, el verdadero evangelio según los apóstoles. Si no, ellos están dando, ¿sí? Están enseñando un evangelio corrupto, ¿sí? Distorsionado, un evangelio que Gálatas lo describe como anatema, o sea, vale decir maldito. ¿Me entiendes? Ahora, uno dirá, y pastor, o sea, yo a veces cuando hago, yo mismo me pregunto lo que quizás tú me preguntas, ¿no? O sea, trato de... Sé que no tienes quizá la valentía de decirme, ¿y cómo sé que usted es pastor? ¿No? Yo sé que no me lo dirías, quizá por temor, por miedo, vergüenza, o qué sé yo. O sea, ¿cómo sé que usted me dice la verdad? Bueno, podría o no decirme eso. ¿Cómo sé?
Porque si yo siento ahí a 10 pastores, ¿sí? Y les pregunto uno por uno qué es el Evangelio o de qué habla las Escrituras, cada uno va a tener una posición, quizá muy distinta a la otra, o quizá en aspectos secundarios simplemente distintos, pero en los aspectos primarios sí, quizá tengan una concordancia. ¿Me entiendes? Y uno diría, pero ¿y qué es verdad? Pregunta a la gente de afuera. Y tú le dices, esto es verdad. Y ellos te van a aceptar como que esto es verdad, que las Sagradas Escrituras son verdad. No, ¿por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y es más, no tienen fe, porque nosotros creemos ¿por qué? Por fe. ¿Sí o no? ¿Tú crees por fe que el cielo y la tierra y todo lo que hay fueron creados por Dios? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién te ha demostrado? ¿Quién te va a demostrar? No, la ciencia está aquí queriendo demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Y nosotros simplemente obviamos en discutir y decimos, mira, yo creo por fe. ¿Y por qué? Porque Dios así lo dijo, Él estuvo ahí. Los científicos que dicen de otras cosas, otras teorías, no estuvieron allí. Y la ciencia incluso avala que realmente las Escrituras son verdad. Ay, no creo eso. Sí, hay muchos, ¿sí? Que pueden incluso distorsionar la ciencia y todo aquello, pero también hay algunos científicos que dicen, claro, la Biblia es verdad. Entonces, cuando hablamos de esta carta, tenemos que entender primero qué es verdad. O sea, ¿qué es verdad? La Biblia, ¿qué nos dice? Verdad. Dios es verdad, dice la Biblia. Bueno, el Salmo 31:5, Isaías 65 nos dice, ese es el Dios de verdad. Ah, pero según tú, no. Dios es verdad, me dice la Biblia. Ahora, ¿qué más me dice? Que su palabra es verdad, ¿no es cierto? Santifícalos en tu verdad. ¿Sí, Padre? Sí, santifícalos en tu verdad. O sea, la palabra me dice que es verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, todos estos libros que están acá, la suma de todos estos libros son verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17, 17. Amén. Ahora, ¿qué más es verdad según la Biblia? Jesucristo. Yo soy el camino, ¿qué más dice? La verdad y la vida, ¿no es cierto? Y él añade, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, ¿sí? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Sí, es el único medio para ir al cielo. Ahora, ¿y si no hay cielo? ¿Y si no hay infierno? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay cielo? ¿Tú crees? Sí. ¿Hay infierno? Sí. ¿Qué predicó más Jesús? ¿Del cielo o del infierno? Del infierno. ¿Sí? Arrepiéntanse. El infierno es un crujir de dientes. No hay esperanza. Arrepiéntanse. Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia. ¿Eso es verdad? Sí. Dios quiere que todos lleguen ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Eso dice la Biblia? Amén. Sí. O sea, Dios es verdad. Amén. Para nosotros. Jesucristo es verdad. La palabra es verdad. Ahora, el Espíritu Santo tiene un nombre. El Espíritu de verdad. Yo os enviaré otro consolador. Y ese consolador es ¿quién? El Espíritu de verdad. Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará todas las cosas. Y tú puedes ver en el Evangelio de Juan especialmente cómo se nombra el Espíritu Santo. Y lo llaman el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Juan 14, 17. También dice... El Espíritu es el que da testimonio porque es el Espíritu de verdad. Si tú haces un estudio de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, Juan era uno de aquellos que predicaba o enseñaba en sus 3 cartas, ¿sí? Sobre la verdad, sobre Cristo. O sea, se enfocaba mucho en la verdad. Hay mucho en la verdad. Es más, decía el Evangelio de...
En primera de Juan decía él, y el Espíritu es el que da testimonio porque es el Espíritu de la verdad. Muy bien. ¿Estamos sentando las bases? ¿Sí? Dios es verdad. La palabra es verdad. Jesucristo es la verdad. ¿La iglesia qué es? Es la columna y baluarte de la verdad. Ah, es aquel que tiene que defender la verdad. ¿Me entiendes? ¿Qué es la iglesia? Es la columna y baluarte de la verdad. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, para que tú sepas, y esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo en esta carta, para que sepas conducirte en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. 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 Somos los que debemos proteger, y no solo proteger la verdad, sino también debemos predicar la verdad. Amén. Amén. ¿Sí? Debemos predicar la verdad. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Juan 8:32. O sea, en otras palabras, jamás debemos olvidar la importancia de la verdad. ¿Sí? Jamás. Así que tú ya, por fe puedes decir, yo sé que Dios es verdad. Alguien te va a decir, no, no es verdad. Ahora, muy bien, su antítesis de la verdad, la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira según la Biblia? Satanás. ¿Y él ha venido a qué? Según Juan 10:10. Él ha venido a qué? A robar, matar y destruir. Y no solo a eso, a distorsionar la verdad. Porque a través de distorsionar la verdad, pues va a hacer que muchos se vayan al infierno, aunque crean que están dentro de la iglesia. ¿Sí? Quizá antes el ataque era de afuera hacia adentro. ¿No es cierto? El ataque era de afuera hacia adentro. Persecución, etc. Pero ahora el ataque a la iglesia es de dentro. De dentro. De dentro de la iglesia. Recordemos, Hechos capítulo 20. Voy a sentar las bases. Y las bases son mucho más largas incluso de lo que vamos a entrar. Hoy no vamos a entrar mucho al libro. 2 versículos llevaremos, si nos da tiempo. Pero muy profundos, podríamos decirlo así. Pero hay que sentar la verdad. A veces queremos mantenernos calladitos como iglesia. Pero sin embargo, prendes la televisión y tú ves ahí a falsos profetas haciendo sus tonterías, podríamos llamarlo así, ya groseramente, ¿sí? Como hablaba con el médico, ¿no? Parecen locos. Y a veces, es que su denominación es esa. Hay que dejarlos. ¿Dónde está el amor? ¿Sabes por qué John MacArthur es bien criticado, odiado, o sea, es confrontado, así, allá donde está? Porque él defiende la verdad. Amén. Y él dice, y alguna vez en su testimonio, cuando yo escuchaba, yo le decía a su mujer, le decía, ¿por qué no predicas algo sobre el amor? ¿Por qué siempre buscas eso? Así, ¿no? Como al decir, ¿no? Y John MacArthur, bien obediente a su mujer, dijo, bueno, está bien, hija, ¿no? Prepararé algo sobre el amor, pero no les gustó lo que hablé del amor, dice. Entonces, no, y él es enfático y dice, yo estoy para defender la verdad. Amo a la iglesia, amo a mis miembros de la iglesia. Él habla en su enseñanza, yo amo a mi iglesia. Y es más, como cuando, no sé, más de 35, 50 años que ya está en el ministerio y muestra su amor hacia la iglesia, pero sin embargo también tengo que enseñarles a confrontar qué es la verdad, porque ese mi amor se expresa en decirles qué es la verdad, qué es la verdad. Y a veces no es entendido, dice, soy rechazado, quizás soy hasta injuriado, o sea, y en muchos lugares han prohibido, por ejemplo, libros enteros, por ejemplo, esto de este libro que me cambió a mí totalmente fue Juego Extraño, ¿sí? Porque de alguna manera yo estaba en esa otra corriente, o sea, he crecido prácticamente en esas corrientes, y cuando yo leí y realmente entendí, cambió, o sea, yo creo que
puso ya la gota que faltaba en el vaso, como decimos, ¿sí? Puso aquello. Y muchos lugares son prohibidos y todo aquello. Bueno, vámonos, estamos en la verdad, ¿sí? Hay una antítesis que es la mentira. El padre de mentiras, ¿quién es? Satanás. Ahora, en la palabra del Señor ya hay advertencias. Ahora, no solo en el Nuevo Testamento. Si tú te acordarás, si haces un estudio del libro de Jeremías, ¿sí? Él también confrontaba a aquellos que decían paz, paz y prosperidad, y no hay paz, al punto que él lloraba siempre, porque realmente el pueblo de Israel no quería entender. No quería entender. Bueno, pero vemos a Jesús también. Estamos en Hechos, les dije, ¿no? Hechos 20, primero vamos. Hechos 20, versículo 29, ¿qué dice? Porque yo sé, dice aquí, ¿te acuerdas el contexto de Hechos 20? ¿Sí? Pablo está hablando a todos los pastores de Éfeso, a todos los ancianos de Éfeso, y les está dando las últimas recomendaciones porque Pablo iba a salir, o sea, iba a partir, iba a viajar, podríamos decir así, ¿sí? Ya había estado con ellos y les había enseñado durante 3 años y más, ¿no? Todo lo que tenían que hacer. Pero mira, pese a esas enseñanzas, lo que les dice Pablo a estos ancianos, les dice, porque yo sé, dice, que después de mi partida, leemos por favor, entrarán en medio de vosotros, estamos hablando en medio de la iglesia, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Te das cuenta? De vosotros mismos van a salir aquellos. Habíamos leído Mateo capítulo 7, ¿sí? Versículo 15 de Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos, mira lo que dice el Señor Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Vámonos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro viene a ser el paralelo, podríamos decir, de Judas. O podríamos decir, o muchos escritores afirman, de que una vez que se escribió Segunda de Pedro, se escribió Judas, o al mismo tiempo, pero en concordancia a Primera de Pedro, porque de los 25 versículos que vamos a estudiar en el libro de Judas, 19 son mencionados en la segunda carta de Pedro. Amén. Entonces es similar. Pero vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahí también está hablando Pedro ya de los falsos maestros o falsos pastores, falsos profetas, o llámalo como usted quiera. Termina el capítulo 1 en Segunda de Pedro, el versículo 21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué es la profecía? La palabra, ¿sí? La Biblia. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda esta palabra fue escrita por el Espíritu Santo. Bueno, los hombres fueron inspirados para hablar. Judas también, por eso está aquí en el canon de la Biblia. Versículo 1, mira lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas. Ahora, habrá. Pareciera, ¿no es cierto?, que es como una profecía. Judas dice en su libro que vamos a estudiar, están ya aquí. Están ya aquí. Así que, iglesia, columna y baluarte de la verdad, enfréntense a estos.
Estoy parafraseando para que tú entiendas. Ya llegaron, ya están aquí para quedarse, no se van a ir. Y no se fueron. Desde ese tiempo hasta este tiempo, no se fueron. Es más, aumentaron. Eso quiere decir, al punto ya que cuando el Evangelio de Juan es escrito, ¿te acuerdas el mensaje de Juan a las 7 iglesias? 5 de ellos ya habían estado siendo corrompidos, ¿está bien? Corrompidos, sí, por una distorsionada, falsa enseñanza o doctrina falsa. Por eso el Señor, ¿qué les dice a las 5 iglesias? Menos 2, Filadelfia y Esmirna, ¿está bien? Que todavía se mantenieron fiel, pero Éfeso, la Odisea, Tiatira, no, están ahí, ya habían entrado, y es por eso que el Señor escribe la carta y les dice, ¿qué cosa? Arrepiéntanse. O sea, arrepiéntanse. Ahora, imagínate de ese años, estoy hablando de esos años, a este tiempo, pues, tú prendes la tele y vas a ver ahí a falsos profetas, vestidos de piedad, ¿sí? Llenos de amor, ¿sí? Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Ahora tú dirás, ¿y cómo sé que usted no es un lobo rapaz? La Biblia te describe cómo son ellos. Te va a describir cómo es ellos. Pero no solo te dicen, ella es así, sino la Biblia me manda a confrontarlos. Por eso Judas es un libro que muchas veces es difícil de digerir. ¿Me entiendes? Muchas veces es difícil de, es su problema. No es su problema. Aquí la palabra me está dando un mandato de confrontar. Si tú lees el versículo 3 de Judas, ¿sí? Hermanos, amados, dice, me voy a dejar. ¿Qué les dice el versículo 3 de Judas? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribirlos, lea conmigo, exhortándoos que contengáis, y esta palabra ardientemente, ¿sí? Habla de una palabra griega que más adelante vamos a estudiar, pero combatir de modo hasta estar exhausto, agonizae, o sea, hasta estar agónico, hasta agonizar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe, esa fe que los primeros cristianos, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esa fe por la cual Pablo peleando la buena batalla de la fe, involucra muchas cosas. La fe involucra doctrina sana, involucra la salvación suficiente en Cristo, o sea, involucra muchas cosas que estos habían dejado. Han dejado estos, y ustedes que son, como le dijo a Timoteo, ustedes son columna y baluarte de la verdad. Por eso le insta a Timoteo, no sé si has leído las 2 cartas, sé que has leído en algún momento, ¿sí? Le dice, predica la palabra, enseña la palabra, o sea, sé un buen soldado de Jesucristo, o sea, sé diligente para aprender la palabra, porque hay falsos maestros dentro de la iglesia. Hay que están dando otro evangelio, y a los Gálatas le dice, ese que te da otro evangelio sea llamado anatema, el maldito, es otro evangelio, y no te está llevando al cielo. Estoy parafraseando obviamente, ¿sí? Estás pensando que estás yendo al cielo, pero no vas a ir. Ahora, esta carta está siendo escrita a ¿quiénes? Bueno, más adelante vamos a ver, a creyentes. Pero y primero Judas también, en esta carta, ¿sí? Primero les va a fortalecer primero, antes de decir, vayan, peleen, ¿no? Es como cuando alguien tiene que ir a pelear, ¿no? Y anda a pelear, no sé cómo lo harás, ¿no? Primero uno quiere, le conforta, ¿sí? Te dice, o sea, mira, te voy a dar 4 razones por las cuales tú no tienes que tener miedo, temor para ir a confrontar a aquellos. Obviamente no estoy diciendo andar a gritar allá, ¿no? Por favor, no estoy diciendo eso. En tu vida, hijo, si alguna vez te vas de esta iglesia, lleva estas enseñanzas, cuidado. ¿Me entiendes? Cuidado. Como le decía, ten cuidado, pero no puedo hacer más nada. No puedo detener, no puedo obligar a alguien a quedarse en un lado. Y si hay algo que está haciendo, es Dios el que está moviendo todo eso. Pero ten cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado. Y aún de todo eso, ¿quién tiene control?
Dios. Entonces, hay ya personas, hay falsos, llamados así, falsos profetas o hermanos así que se creen ahí, están dentro de la iglesia, ya estuvo en el tiempo de la iglesia, ya estuvo. Y Pablo menciona algunos, por ejemplo, en 1 y en 2 de Timoteo menciona a quién. En Hechos menciona, ya hemos visto, ya hemos estudiado a Simón el Mago. ¿Te acuerdas que él quería comprar lo que veían los apóstoles con dinero? Y el Espíritu Santo no se compra con dinero, le dijo, ¿no? Pedro, tú y tu dinero perezcan. No puedes vender la salvación por dinero. No puedes tener el Espíritu Santo queriendo comprar con dinero. Pero sin embargo vas a encontrar tú en esta generación, dejando de lado esa generación, hombres que te van a decir, si no ofrendas, tú no eres salvo. Pero yo no tengo que decir que ofrendas. Eso es parte de la adoración, es como parte de respirar en ti. Ya no puedo hablarte una y otra vez de aquello. Pero no es para comprar el favor de Dios, no es para ganar la salvación, ¿me entiendes? Pero hay personas que dicen, ¿quieres que su hijo sea salvo? Sí, ofrende aquí, ponga en el altar. ¿Hay alguna enseñanza que me diga eso en la palabra? No. Tu dinero perezca. Tú y tu dinero perezcan. Tú no puedes comprar al Espíritu de Dios. Hay un Himeneo que habla, hay un Alejandro que habla, que bueno, que no está el doctor, porque se llama Alejandro, ¿no? Se hubiera sentido aludido, ¿sí? Pero seguramente le hubiera dicho, no, usted, ¿no? Hay un Alejandro, hay un Diótrefes en 3 de Juan, que ya estaban ahí como líderes dentro de la iglesia, del cual Pablo incluso a 2 de ellos los entregó a Satanás. Y es más, y a uno de ellos le dijo que el Señor, ¿no? O sea, el Señor sea el quien reprenda esto, que sea el Señor. Entonces, hay advertencias dentro de la palabra. En 2 de Tesalonicenses también habla, vamos a ver, pues estoy sentando las bases. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Estás captando la idea? Bueno, yo creo que al final vas a captar. Ya entra demasiado al versículo 1. No puedo entrar directo al versículo 1. ¿Sí? Hemos definido primero qué es verdad. Hemos definido segundo, que es mentira. El padre de la mentira es Satanás. Él viene a robar, matar y destruir. Pero yo soy la verdad, dice el Señor, y he venido a que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Pero no en esa abundancia que otros sacan fuera de contexto. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda bendecirte, por favor. Entienda muy bien esto. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, adelante, que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Sí? Vemos la apostasía. La apostasía también no es una definición así, solamente una pequeña definición, sino es amplia. La apostasía viene a ser todo lo que por ejemplo, las leyes que las naciones ponen, ¿no? Por ejemplo, del aborto, ¿no? O de la homosexualidad, o sea, eso se llama también apostasía. Los absolutos de Dios ya han sido cambiados. Pero cuando hablamos de estos falsos maestros, estamos hablando de esa deserción de la fe bíblica verdadera. Estoy hablando en eso, en ese sentido es la cual vamos a hablar en Judas. De que ellos no están predicando la fe verdadera, genuina, la que fue dado por Cristo a los apóstoles. ¿Me están entendiendo? Sí, si no es apóstata, no es esa apóstata que se ha ido de la iglesia ahora. No, estoy hablando de esos que están distorsionando la fe, o sea, el evangelio, la doctrina. De eso es lo que se va a hablar más. Versículo 4 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando ya de la venida del anticristo, ¿sí? Ahí está hablando. Tiene que pasar. Lo que vemos ahora tiene que pasar. Y peores cosas van a pasar. Peores cosas. Esto del COVID no es nada, es una muestrita aquí chiquitita. Pero ¿saben qué es lo bueno? ¿Sí? Cuando venga la tribulación y la gran tribulación, ¿qué es lo bueno? Que nosotros no vamos a estar. Que la iglesia no va a estar, pero sí vamos a ver los inicios. ¿Sí? Vamos a ver. Estamos viendo la apostasía. Las leyes morales de Dios están siendo cambiadas en las naciones. A lo malo lo dicen bueno, o todo es relativo. ¿Sí? Es un relativismo, es una vía práctica,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso lo dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. En 1 de Timoteo 6:5 dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no conocen la verdad. Son un peligro para las iglesias. Y vuelvo a repetir, Jesús advirtió, Pablo advirtió, Pedro advirtió, el apóstol Juan advirtió. Pero Judas es el que va a confrontar con mayor, así, de frente los va a confrontar. Amén. Ahí los va a confrontar a estos. Y no está diciendo, no está diciendo como el apóstol Juan, como Cristo que dijo, habrá entre vosotros, saldrán de entre vosotros, ¿no? Como Pablo, no está diciendo. Judas está diciendo, ya están. O sea, ya están dentro de la iglesia. Es como si una profecía ya se hubiera cumplido. Y Judas también está diciendo, como hemos leído el versículo 3, nos manda a qué, nos está exhortando a qué. ¿A qué les dije? A confrontar. Estamos obligados a contender, a declararles la guerra a estos falsos profetas. Eso es lo que está diciendo. Declárenles la guerra. Amén. Ahora, eso no te va a traer pues tampoco, no te van a abrazar. No te van a abrazar. No te van a abrazar. Y fíjate nomás cómo acabaron los apóstoles, todos. A excepción de Juan, que murió de viejito, dicen, no sé, aunque lo metieron a un olla lleno de aceite hirviendo, según las tradiciones, ¿sí? Pero todos murieron de una manera terrible. Terrible. Pero aquí Judas nos manda a contender la fe. ¿Qué fe? La fe cristiana, la fe del Evangelio, la verdad objetiva de Dios. Es decir, todo lo que pertenece a nuestra común salvación. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado, ¿qué cosa? La carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aman su venida. ¿Y te acuerdas cómo peleó Pablo? ¿Sí? ¿Cómo se enfrentó Pablo? Y cómo le instruye a Timoteo también. Tú pelea la buena batalla. También le dice, tú pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Pero peléala, ¿cómo? Estudiando las Sagradas Escrituras, porque toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pelea. En un momento dado, Timoteo estaba cabizbajo, ¿no es cierto? Se notaba que había como cobardía en él, por eso le dice, ¿no es cierto? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y qué lindo ver en Hebreos a un Timoteo, bueno, encarcelado y después saliendo de la cárcel, ¿sí? Un hombre que había peleado. Ahora ya no se hace eso. Pocos son los hombres que confrontan. Pocos son aquellos que dicen, no me da problema. Y de los pocos tú conoces, de los que yo los estudio, y soy franco. Al-Washer, MacArthur, David Cheremani, te estoy hablando de los que me estoy acordando, Steve Watson, Luis Contreras, estoy hablándote de hombres que realmente confrontan. Claro, es muy doctrinal, es muy duro, ¿no? Así les dicen, o sea, es muy duro, muy doctrinal, muy cerrado. También hay que dar amor, sí, amor, como decía alguien, ¿no? Educa a tus hijos con amor y con rigor, decían, ¿no es cierto? Sí, te amo, pero también, ¿por qué te amo? Te digo esto, ¿sí? Te digo esto, no vaya a ser que después, en vez de hacerte un bien, te esté haciendo un mal. Entonces, defender la verdad nos manda la palabra de modo continuo, y como dice el griego, en el versículo 3 que hemos leído, vigoroso, epagonizamai, ese verbo de hasta agonizar, debemos contender la fe, ¿sí? Esa fe, esa doctrina en la cual perseveraban, ¿quiénes? Los apóstoles.
Por eso dice en Gálatas 1:9, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea qué cosa, anatema. Terminando entonces esta pequeña introducción, la verdad de Dios es de suma importancia en la vida y en el ministerio. La verdad. ¿Qué es la verdad? Ya sabes, la verdad es Dios, dicen las Escrituras. Su palabra es verdad. El Espíritu es el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Aquella que debe defender la verdad. Muy bien, ahora sí empezamos el estudio. ¿Sí? Empezamos. ¿Quién es el autor de este libro, del libro de Judas? Bueno, su nombre lo indica. Judas. Ahora, ha habido un gran debate entre muchos de que no es él, que es él, ¿sí? Y yo no voy a entrar en ese debate, porque me perdería como toda esta mañana para dar todos los puntos, que lo he estudiado, que lo he leído, sí. Pero yo creo que tú puedes creer en mí, y no solo en mí ya, puedes creer en estos grandes maestros, de los cuales yo estudio y de los cuales voy escuchando y voy estudiando, ¿sí? Y muchos de ellos dan certeza y seguridad de que el autor de este libro es Judas, el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Medio hermano, o sea, hermano de madre, podríamos llamar así, hermano de madre. ¿Dónde está eso? Quizás en Mateo capítulo 13, versículo 55, podemos leer para que quizás alguien te pregunte y te diga, pero María solo tenía un hijo que era Jesús, no tenía hermano, no tenía otros hijos, es inmaculada, y etcétera, etcétera. No, un momentito, ¿sí? ¿Te acuerdas incluso cuando Jesús estaba en la cruz? O no, cuando estaba predicando y le decía, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y el Señor le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? O sea, no aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 13:55, si no me equivoco, a ver, vamos, Mateo 13:55, dice, ahí están, ¿no es cierto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, a que le conocen ustedes por Santiago, ¿sí? Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Te das cuenta? Este es uno de aquellos. En Juan capítulo 7, ya que estoy en los evangelios, encontré el versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero si tú ves el capítulo 7 del evangelio de Juan, tiene un título ahí. Fíjate, ves, capítulo 7, versículo del 1 adelante, pero ahí el título dice, incredulidad de los hermanos de Jesús, ¿sí o no? Y el versículo 5, ¿qué dice? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, Jesús decía, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? ¿Sí? Mira, Jesús estuvo con sus hermanos 30 años, creció con ellos, comió con ellos, no sé qué cosas más pudieron ver, ¿no? Y Jesús no pecó, dice las Escrituras, ni un poquito, ni nada. Pero sus hermanos no creyeron que era el Mesías. No creyeron que era el Mesías. Hasta que después, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 15, tú vas a verlo ahí, si no me equivoco, a veces me ven de memoria, pero voy a buscarte. 1 Corintios capítulo 15, o 12, 15, versículo 7, fíjate qué dice. Después de qué? Está hablando de la muerte, de sucesión, ¿no? Ascensión, etc. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Este Jacobo era el medio hermano de Jesús. A su vez, hermano de quién? De Judas. Judas, nombre griego. Judá en hebreo. O sea, de ahí. Este era un nombre muy común en ese tiempo. De hecho, las Escrituras nos hablan de que había 8 Judas mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Son 8. Pero del que estamos hablando ahora es de Judas, el medio hermano de Jesús. ¿Capichi? ¿Entendemos? Muy bien. Entonces, Judas
al igual que Jacobo, eran medios hermanos de Jesús. A donde también se les menciona que ellos se volvieron ya creyeron en el Mesías, que era su medio hermano. ¿Sí? En Hechos capítulo 1, versículo 12 o 14, ¿no? Cuando ahí están en el aposento alto y ahí dice, María, la madre de sus hermanos, están ahí presentes esperando ¿qué cosa? La venida del Espíritu Santo. Muy bien, ¿sí? Ahora, más no sabemos de este libro respecto a Judas, a excepción que en 1 de Corintios habla de los hermanos que Jesús traían, dice, a las hermanas como esposas, va a decir como que Judas era un casado, pero que llevaba el evangelio, no sabemos, ¿no? O sea, no menciona las escrituras, es más, no se dice dónde escribió esta carta, en qué lugar escribió, aunque muchos eruditos, muchos maestros dan la idea de que escribió desde Jerusalén, porque en Jerusalén, ¿quién era el pastor en Jerusalén? Jacobo, no sé, parece que no estudiamos los hechos, estamos estudiando. Jacobo, ¿te acuerdas? Es el que presidió el concilio, era el Jacobo, su medio hermano, y seguramente su medio hermano está con su... Bueno, eso ya no vamos a entrar en detalle aquello, ¿no es cierto? Pero más la escritura no nos habla, no vamos a hablar, no nos dice realmente, incluso la fecha y el lugar no nos establece esta carta. Pero sí los maestros hacen referencia que pudo ser entre los años 68 o 70 después de Cristo. ¿Por qué entre los años 68 y 70? Porque no menciona aquí la destrucción del templo que fue en el año 70, ¿sí? Y además, en concordancia segunda de Pedro, capítulo 2, vuelvo a repetir, de estos 25 versículos, 19 versículos están inmersos en este capítulo 2 de segunda de Pedro, da a entender que fue despuesito de aquello. Aunque Pedro está diciendo, van a venir falsos profetas, van a entrar falsos profetas, y Judas ya está diciendo, ya están aquí, ¿no? Como que despuesito decían, ya están aquí, o sea, ya hay una necesidad de escribir y confrontar a estos. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? La Biblia no nos dice, como hemos estudiado, ¿no? A los colosenses, o a los filipenses, a la iglesia que esté en Filipos, o a la iglesia que esté en Éfeso. No sabemos realmente a qué iglesia fue escrita esta carta, pero sí sabemos quiénes eran los destinatarios de esta carta. ¿Has captado eso? ¿Cómo? No sabemos a qué iglesia, no sabemos a qué lugar, para quiénes fueron escritos, o sea, pero sí sabemos los destinatarios de esta, o sea, de aquellos que iban a tener esta carta. ¿Captamos o no captamos? Amén. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de esta carta que vamos a estudiar? Esta carta va dirigida más a confrontar a los falsos maestros que habían invadido congregaciones en ese tiempo. ¿Sí? Va a enfrentar y va a confrontar todo lo que ellos están diciendo en relación a la salvación, y es más los va a confrontar al estilo de vida que ellos están llevando, que va a mostrar que son falsos maestros, falsos pastores. Entonces, Judas va a denunciar más el estilo impío de la vida de los falsos maestros. O sea, Judas no solo va a descubrir a estos falsos maestros, esta depravación, porque Judas les llama a estos falsos maestros depredadores, animales racionales, o sea, hombres que no tienen el espíritu. A eso se está dirigiendo Judas para confrontar a estos hombres que están dentro de la iglesia. ¿Está entendiendo? Jesús, Pablo, Pedro, el apóstol Juan, todos están hablando de que dentro de la iglesia va a haber falsos maestros, falsos profetas. Van a distorsionar todo lo que era la doctrina que había Jesús enseñado a los apóstoles. Están distorsionándolo todo. Están hablando cosas que están distorsionando la palabra del Señor. Entonces Judas va a confrontar a estos. Entonces, autor de este libro de Judas, el medio hermano de Jesús. ¿A quiénes? ¿Dónde fue escrito esta carta? No se sabe, ¿sí? ¿En qué año fue escrito esta carta? Muchos están poniéndole entre el 68 y el 70 antes de Cristo. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta de Judas?
creyentes verdaderos. Creyentes verdaderos. Está dirigida esta carta a creyentes verdaderos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Contextualizando todo hasta ahora, antes de entrar a estudiar esta carta a Judas. Ya hemos dicho, vuelvo a repetir por tercera vez. La Biblia dice, ¿qué es verdad? ¿Qué es falso? Dios es verdad, dice las Sagradas Escrituras. Jesucristo es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es verdad? La palabra es verdad. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Esto es verdad. Nosotros consideramos como verdad. Ahora, ¿el Espíritu qué es? Verdad. Es el Espíritu de verdad. Ahora, ¿quiénes deben cuidar aquello? La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Eso dice a Timoteo. Muy bien. Esta carta de Judas, entonces, está escribiéndose a un grupo, ¿sí?, de verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Pero estos cristianos tienen una responsabilidad. Por eso les dice, amados hermanos, yo los exhorto, ¿sí?, a que contengáis ardientemente la fe que nos fue dada. O sea, la fe. O sea, ustedes tienen una responsabilidad. Verdaderos hermanos. Un verdadero hermano, ¿qué va a hacer? Va a confortar. Sí, un verdadero hermano va a confortar. Un verdadero hermano va a luchar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Estudiando las Sagradas Escrituras. Usted no se trague todo. Estudie. Procura con diligencia. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de ¿qué? De verdad. ¿Sí? Ahora Judas, vámonos ahora sí, ¿no?, luego de la introducción, de sentar la base de este libro, vámonos a esta epístola universal de Judas. Judas aquí va a animar primero a confiar en Dios y les va a dar 4 razones para que los cristianos descansen en Dios y no tuvieran temor al saber qué son. O sea, en otras palabras, para que tú me entiendas, mira, les está diciendo a la iglesia, Judas, les voy a dar 4 razones para que tú no tengas temor. Te voy a dar 4 razones para que no tengas miedo de confrontar a estos falsos maestros. ¿Sí? Te voy a dar 4 razones. Primero te voy a fortalecer, para que me entiendas, parafraseando. Te voy a dar 4 razones. Y Judas empieza esta carta, versículo 1 del libro de Judas, dice, Judas se nombra a sí mismo como el escritor de esta carta. ¿Quién es este Judas? El medio hermano de Jesús, Mateo 13:55, ¿sí? Jesús tuvo 4 hermanos. De los 4 hermanos, 2 escribieron 2 cartas en la Biblia. Santiago, o también conocido como Jacobo, ¿sí?, que escribió el libro de Santiago, y tenemos a Judas, el medio hermano de Jesús, que está escribiendo esta carta. Judas dice, siervo de Jesucristo. Aquí él podía decir Judas, medio hermano de Jesús, o hermano de Jesús, de parte de madre. Pero la humildad de Judas, al igual que Jacobo, ¿te acuerdas? Que Santiago, que también se presenta como ¿qué? Como siervo de Jesucristo. Ya la relación ha cambiado. Esa relación familiar que ellos tenían, desde pequeños, porque Jesús creció con estos 4 hermanos y hermanas que son mencionados en la Biblia, creció, su relación esa familiar ya cambió. Ahora Judas, Santiago, o aquellos que han criado ya lo consideran a él como Señor. Si antes eran siervos del mundo, ¿sí?, o esclavos, siervo en griego, doulos, ¿sí?, siervo o esclavo es lo mismo. Antes eran esclavos del mundo, esclavos al pecado. Ahora ellos cambian esa posición y dicen, ahora yo soy esclavo de Jesucristo. Una mejor traducción aquí en el versículo 1 de Judas, es decir, Judas, esclavo de Jesucristo. Aunque no nota bien muchos, ¿no es cierto? Como que muchos tienen esa... no les gusta llamarse esclavos.
¿Por qué? Porque un esclavo tiene, o un siervo, eso denota que tiene que tener una posición hacia alguien, ¿sí? En sumisión a alguien, en autoridad de alguien. No, es un esclavo, no puede decir nada. Nosotros nos consideramos, ¿qué cosa? Siervos de Jesucristo, ¿sí? Pablo le encantaba decir, Pablo no le gustaba decir, yo apóstol de Jesucristo. No, Pablo decía apóstol de Jesucristo cuando tenía que confrontar o estaban atacando su apostolado. Pero lo que más le encantaba decir a Pablo era decir, siervo de Jesucristo. Por eso a mí no me gusta que me digan pastor. O sea, de verdad, o sea, tú eres pastor, dice, no, como ayer me dijo una señora, a veces soy, o sea, no estoy negando, no es que no, pero me encantaría mejor que me digan siervo del Señor, porque también soy un ser humano normal, común, consciente, ¿sí? Es como, ¿te acuerdas el día jueves cuando enseñaba de Cornelio, en la enseñanza del libro de los Hechos, y quería adorar a Pedro, Cornelio, y Pedro que le dice, un momentito, yo también soy consiervo, tú decías, o sea, yo también soy hombre, o sea, no necesitas adorarme, no necesitas arrodillarte ante mí, mejor es siervo de Jesucristo. Entonces Judas se está presentando así como siervo de Jesucristo. ¿Y hermano de quién? Dice. Ahí está la certeza de que es el medio hermano de quién. Hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Medio hermano de Jesús, más conocido como Santiago. Entonces, ahora Pablo, o sea, ahora Judas les está hablando a verdaderos creyentes. ¿Por qué son verdaderos creyentes? ¿Por qué esta carta está siendo escrita a verdaderos creyentes? Porque aquí Pablo los va a identificar, ¿sí? Con 4 cosas va a identificar que son verdaderos cristianos a los cuales está escribiendo esta carta. Y te vas a dar cuenta que tú también puedes ser uno de ellos. ¿Puede ser? ¿Estás dudando de que yo sea cristiano, pastor? Las escrituras te tienen que decir si eres o no eres. Porque dice Mateo capítulo 7, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que dice, Señor, Señor. No. ¿Te acuerdas del día jueves? ¿Por qué te hago referencia? ¿Cómo era Cornelio? Temeroso de Dios. ¿Sí? ¿Qué más era? Ayunaba, dadivoso, ¿sí? ¿Pero era salvo? No. ¿Era cristiano? No. Tenía un corazón que buscaba, como me preguntaba Danitza después, tenía un corazón que buscaba. Pero Dios tuvo que preparar tanto a Cornelio, a través de una visión que en ese tiempo se hacía, Dios tuvo que preparar a Pedro para que le llevara el Evangelio, y Dios a través del Evangelio hizo que Cornelio y toda su familia que estaban ahí fueran verdaderos salvos, o sea, sean creyentes, sean cristianos verdaderos. Y vimos una evidencia final en Hechos que estudiamos en el capítulo 10, como ya había una comunión entre ellos. Quédate en mi clase. ¿Te acuerdas o no? Amén. Bueno, los que no han estado el jueves seguramente no es eso. Muy bien, entonces aquí Judas les llama a estos verdaderos cristianos y les dice, llamados, fíjate el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Hasta ahí hemos entendido? ¿Amén? Sí. ¿A quiénes está dirigida? ¿Cuál es la audiencia de esta carta? A los que dicen llamados. Y esta palabra llamados aquí está identificando ese llamado eficaz. Ese llamado, cuando Dios te llama, ¿sí? Es un llamado eficaz, es inevitable, es irresistible ese llamado. Ahora, atienda bien, hay un llamado universal, ¿sí? Dios llama a todos a que se arrepientan. Dios quiere que todos lleguen a ser salvos. O sea, Dios quiere que todos lleguen a ser salvos. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, en otras palabras. Ahora, obviamente que muchos rechazan, como los rechazaron su mismo pueblo, ¿sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dicen. A punto que hasta lloró Jesús, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Eso dice las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? Amén. Dice. Y aquí Judas está diciendo a los llamados, pero a esos llamados que han venido realmente a pertenecer, a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque hay un llamado universal. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
Entonces, ¿quiénes son esos escogidos? Aquellos que sí son parte de la familia de Dios, aquellos verdaderos creyentes, aquellos verdaderos cristianos. ¿Estás captando? Entonces, aquí Judas está diciendo a los llamados, pero ese llamado irresistible, ese llamado que es verdadero. En Romanos capítulo 8, vámonos a tu Biblia, Romanos capítulo 8, es el versículo que conocemos mucho. Aquí vamos a encontrar esta palabra, llamados, que es el llamado verdadero, porque yo puedo llamar a ver, si yo juntara en una plaza a 100 personas, y les llamo a que se arrepientan, les llamo a que crean en Cristo como su Señor y su Salvador, les explico el Evangelio, que Él murió por sus pecados, ¿sí? Que Él fue la paga de sus pecados, les explico todo, ¿me entiendes? Y hay un llamado, pero no es, venga al frente, no, hay un llamado que Dios hace al arrepentimiento. ¿Será que esos 100 van a tener el llamado eficaz, o sea, el llamado bíblico verdadero? No. Pero Dios llama a todos. Pero pastor, la Biblia dice que Dios escoge a unos. ¿No es cierto o no dice eso la Biblia? Esa es la pregunta de la lista del jueves, ¿no? ¿Cómo sé que soy un escogido de Dios? Porque la palabra dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. A unos les dice vasos de misericordia, nosotros somos vasos de misericordia. Y a otros les hizo el Señor vasos de ira. Y es la misma cuestionante que le hacen en Romanos capítulo 9 a Pablo. Porque Dios dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Desde el vientre de su madre ya le escogí a él para que sea un hijo mío, estoy parafraseando. Y ahí los judíos dicen, ¿y por qué nos culpas? ¿No? O sea, ¿por qué inculpas? Si tú has escogido. Y ahí dice el Señor, ¿no es cierto? Yo tendré misericordia con el que quiera tener misericordia. ¿Acaso el vaso dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Te acuerdas de eso? Y a veces es difícil entender eso. Y la gente y las personas que están en la iglesia dicen, si Dios no me ha escogido, al final nunca voy a ser salvo, me voy a ir al infierno. Pero si Dios me ha escogido, sí o sí voy a ser creyente. ¿Por qué piensas en eso, si sabes? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no te vas a las Escrituras y dices, el que a mí viene, yo no lo echo fuera? Amén. Sería mejor, ¿no? Decir, aquí está, Señor, tú dices, tu palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero venir. No, ya fue lo que he escogido. No, tu palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es más, la palabra me dice que el Señor llama a todos. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él quiere. Hay una responsabilidad del hombre. Muy bien. Llamados. Estamos hablando de ese llamado eficaz. De ese aquel que oye la palabra del Señor y es irresistible. O sea, no puedes. Ahora, ¿cuándo escuchas ese llamado? Cuando Dios lo ha establecido en sus tiempos. ¿Te acuerdas? El día jueves también estoy mencionando porque eso me ayuda mucho a que tú entiendas. Cuando en la conversión de Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, en la conversión de Saulo, o sea, de Pablo, ¿acaso Pablo estaba buscando a Dios? No, él estaba persiguiendo a cristianos. Aquí y allá, odiaba a los cristianos, es por eso que el Señor se le presenta. Él toma la iniciativa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das. ¿No? El aguijón, ¿no? Contra mí, dura cosa. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién toma la iniciativa de buscar a alguien? Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Porque en Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Dice o no dice Romanos? Dice. Pero Cornelio, hay una diferencia también, la Biblia me dice, Cornelio tenía un corazón que buscaba. Era, dice, piadoso, ¿sí? Oraba al Señor, había abrazado quizá algunas enseñanzas de los judíos. No era un prosélito, o sea, no llegó a circuncidarse. Pero Dios ve el corazón de las personas. Es más, la Biblia dice, ¿no?, que hace una invitación a todos los sedientos, venid, dice, ¿no es cierto? Vengan.
Venid a mí los cansados y trabajados, que os haré descansar. ¿Dice o no dice la Biblia? Dice. Vengan a mí, pero bueno, la decisión es de una. Yo no puedo obligar ni a mis hijos a venir a la iglesia. Deberías. No, he escuchado a muchos pastores. Deberías como pastor. ¿Sería bien? Es como la enseñanza de Filemón. ¿Podría obligar a alguien a perdonar a alguien? No. Sería hipocresía. Tiene que nacer de uno. ¿Sí? Tiene que nacer de uno. Romanos capítulo 8. Nos hemos quedado en Romanos capítulo 8. Ahí están los llamados, los verdaderos cristianos. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, versículo 28, ahí empieza. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí? ¿A quiénes? A los llamados, a los verdaderos llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos llamó el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que haya este mundo, Dios ya derramó su amor en nosotros. No es medio difícil de entender, ¿no es cierto? No. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? En Efesios 1:4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que papá y mamá se conocieran. Él ya nos escogió. Dice. Él ya nos llamó. Él es el llamamiento santo. Pero obviamente que tuvo que un precio. Tuvo que entregar a su hijo. No fue gratis. La salvación es gratis, dicen, ¿no es cierto? Claro, para nosotros sí. Pero costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, su muerte. De tal forma quedó desfigurado su rostro que no parecía de un ser humano, dice Isaías. Al punto. Ese es el precio que se pagó. Para que nosotros seamos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. No por buena gente vas a ir al cielo. No por buen dadivoso vas a ir al cielo. La Biblia dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación no puede darse por obras. Ni aunque vendas tu casa y des a la iglesia, no es por obras, es un regalo de Dios. Pero mira lo que esos verdaderos llamados, estoy hablando, ¿sí? Esos son verdaderos salvos. Nunca van a dejar de ser salvos. Amén. ¿Qué dice más adelante? En el versículo 35, ¿qué dice en Hechos? En Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, si has recibido el llamado santo, o sea, el genuino, el verdadero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? O sea, si va a venir ya, me vuelvo cristiano, pastor, pero desde que me he vuelto cristiano, todo ha sido peor. ¿O no? Amén. Antes tenía por lo menos para comer bien, ahora estoy pasando angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada, peor me está yendo. Ahora, si eres un verdadero cristiano, hijo, que Dios tenga misericordia, o que Dios sea muy bueno contigo, no pases esto. Ahora, Dios sabe a quién va a hacer pasar estas cosas. Vuelvo a repetir, conforme a Él sabe. Pero si eres un verdadero hijo, has recibido un llamado verdadero, cuando venga tribulación, vas a seguir siendo cristiano. Amén. Cuando venga angustia en tu vida, vas a seguir. Qué difícil es. Amén. Cuando venga hambre en tu vida, sí vas a decir, Señor, hay pastores que dicen que voy a tener de todo. No, eso es mentira. No estoy diciendo que vas a morir de hambre, no. La palabra que dice, no hay justo que mendigue pan. Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. ¿Acaso no, Pablo no decía, acaso no paso yo hambre? ¿Acaso yo no enfermo? Claro, hay pastores que se creen superhombres, ¿no es cierto? Que te dicen, usted está enfermo porque no tiene fe. ¿No te dices eso? Usted debería tener la mejor casa, usted es cristiano, el mejor auto, el mejor trabajo. No. El Señor dijo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz en pos de mí y sígame. Ahora, si Dios te bendice, amén. ¿Cuánto no quiere que lo vuelva millonario a uno de ustedes? Porque sé que usted, que ama a Dios, sí, va a ser
que su iglesia también crezca, ¿o no? Amén. Pero Dios sabe a quién. O sea, en la prerrogativa de Dios, en la soberanía de Dios sabe. Pero a lo que yo me voy, cuando aquí Judas está hablando, esta carta que estamos estudiando, el libro de Judas, se está dirigiendo a los verdaderos creyentes, aquellos que son llamados, o sea, genuinamente creyentes. Y estos creyentes, como dice, sí, nada me separará del amor de Dios en Cristo Amén. Jesús. Voy a seguir siendo creyente cuando venga tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, peligros. Y más adelante, ¿qué dice en Romanos 8? Ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Ahora, si estos falsos profetas están enseñando dentro de la iglesia doctrina errónea, falsa, leudada, ¿se separará del amor de Dios? No. 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 ¿Y ese es un buen motivo para luchar? Sí. ¿Estás captando la idea? Amén. Sí. O sea, les está diciendo, pero ustedes son llamados. Como llamados, ni todas las cosas creadas que hay, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque a los que llamó, a estos los justificó, y a los que justificó, que dice Romanos 8:28, a estos los glorificó. Él va a hacer que termines todo. Y cuando Pablo enumera estas cosas, yo estoy seguro que Pablo pasó todas estas cosas. ¿Por qué? Porque he leído primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, ¿sí? Y Pablo realmente pasó tribulación, angustia, peligros, espada. Donde iba Pablo lo apedreaban, donde iba Pablo lo latigaban, donde iba Pablo en la cárcel. Él no tenía que preguntar dónde es el hotel cuando llegaba a algún lado, preguntaba dónde es la cárcel, creo, parafraseando. Llegaba a un lado, lo agarraban, lo apedreaban y a la cárcel. Entonces, mira, primero Judas les está dando esas razones para que ellos puedan pelear. ¿Sabes qué? Estos falsos profetas que están metidos dentro de la iglesia, de los cuales advirtió Jesús, advirtió Pablo, advirtió Juan, advirtió Pedro, pero Judas dice, ya están dentro de la iglesia estos. Prende la tele y vas a ver a estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos. Vas a ver, o sea, ahí haciendo tonterías. Las vas a ver. Y la gente es ingenua. ¿No ves en la televisión? Yo veo y me da ganas de entrar ahí y digo, ¿qué le pasa a estos? La anterior vez vi a una mujer llamada pastora echándose en el suelo y él decía, no va a haber bendición si no me cubre con dinero. O sea, y la gente iba y ponía dinero y no se podía, claro, la mujer así, ¿no? Como para que no le tape el dinero. Y decía, pero esta gente que va y ahí no entiende. O sea, creo que me daba más rabia, no la mujer, o sea, más me enfurecía más las personas que venían, ¿sí? Que la misma mujer. O sea, ya es el colmo de la ingenuidad de las personas. Se dejan guiar por emocionalismo, por sentimentalismo. Y es increíble, para mí, obviamente es increíble la ingenuidad de los que están sentados ahí. Por eso yo les quiero estudiar las Escrituras, no dejes que te engañen, no dejes que te engañen. Aprender, estudiar. Y para cómo están yendo pensando que están haciendo bien. Sin embargo, se van a ir al infierno como estos. Tras de esos que dijo el Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Hay todo un grupo de personas que estaban pensando irse al cielo. Pero no sabíamos. No. Por eso hay que estudiar las Escrituras. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces estamos hablando de esto. Mira, le llaman llamados a estos. Voy a apresurarme. Entonces aquí está hablando Judas de un llamado especial, de ese llamado que es irresistible. Ahora, ¿cómo Dios llama? Ahora, por ejemplo, ¿a través de qué? De la palabra. ¿No es cierto? El oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sí? El oír viene. Para algunos para bendición y para otros para maldición. Porque hay otros que van a rechazar ese llamado. Van a rechazar ese llamado. Entonces Dios en su soberanía, o sea, primero
en Romanos 8 hemos detectado la salvación no se pierde. ¿Sí? No es salvo. No es así. Pero hay otros que se van, nunca fueron salvos. Por eso dice 1 de Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban. Es más, podían estar en el ministerio como Demas, ¿te acuerdas? Ayudante de Pablo, primer viaje misionero, yendo de aquí a allá. ¿Y qué dice al final Pablo de Demas? Porque Demas me ha desamparado y se ha ido porque amó más a este mundo. Se fue. ¿Pero era creyente? No. Porque si no, porque quien es amigo del mundo es enemigo ¿de quién? De Dios. O sea, hay cosas que tenemos que poner, como dicen las Escrituras. Entonces, Judas les está diciendo a estos, dice, ustedes pueden descansar en la seguridad del llamado, ¿sí? Misericordioso de Dios, incluso en el más peligroso conflicto con la falsa enseñanza. ¿La falsa enseñanza te puede separar del amor de Dios? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ninguna cosa creada. Pero se ha ido a otro lugar. Esa es providencia, el Señor ha permitido aquello. No es decir, esta iglesia es la verdadera, esta iglesia es la única. No, hay muchas. En toda generación, desde Nehemías, hasta ahora, siempre hay un remanente. Por eso se llama la Biblia remanente. O sea, en toda iglesia hay trigo y cizaña. En toda iglesia hay ovejas y cabritos. En toda oveja. Pero yo doy gracias a Dios que de alguna vez esta iglesia, poniendo como base a todas las iglesias, creo yo que somos un remanente. Amén. Sí, no, pero pastor, no, somos un remanente. Por eso quizás somos hasta chiquitos, porque no aguantan la doctrina sana. La gente que viene, muchas veces de otras iglesias viene, escucha la palabra, que aquí no son muy doctrinales, son muy ortodoxos, ¿sí? Porque vienen y quieren escuchar emoción, o sea, quieren escuchar a un motivador. ¿No ve? Bueno, podría ser un buen motivador. Hermano, ¿ve? Poner aquí. El Señor dice en su palabra, Él nos ha bendecido con toda bendición. Pero dice espiritual. ¿Podría o no? Podría. ¿Cómo lo hace? Pide, os dará. Abundante. Todo aquello. Claro, Dios puede bendecirte. Vuelvo a repetir, Dios puede bendecirte. Sí. Sí. No te digo que no. No te digo que no puede bendecirte el Señor. Muy bien. Vamos a Judas, si no voy a seguir y no me van a aguantar mucho. Mira, Judas entonces. Judas, siervo de Jesucristo, amén, hermano de Jacobo. ¿A quién está dirigida esta carta? A los llamados. Mira, con solo decir ya soy llamado, ¿ya te has sentido como o no? ¿Fuerte o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Fuerte, ¿no ves? Es un llamado. No es perfecto. Nadie es perfecto. Solo Cristo es perfecto. Entonces, Judas también les va a volver a dar otra razón para que sean fortalecidos. Dice, santificados. ¿Por quién? En Dios Padre. Ahora, ¿qué es santificados? En la Biblia significa apartados por Dios para los propósitos de Dios. O sea, ¿quién nos apartó? Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos apartó? Dios Padre. O sea, Dios Padre dio de su amor. O sea, ¿cuándo nos apartó? ¿Cuándo nos llamó? Antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, antes de la fundación del mundo. Él ya nos llamó. Él ya nos apartó, nos santificó. Ahora, vuelvo a repetir, santificar en la Biblia tiene tres aspectos. Somos posicionalmente santos. O sea, ¿somos santos? Sí, santos. O sea, con mayor razón debemos festejar todos santos. No, pero somos santos. O sea, la Biblia dice, por eso dice, a los corintios que peleaban entre ellos, que hacían sus cosas, les decía, ¿no? Santos, o sea, por decir. ¿Somos santos nosotros? Amén. Somos. Aquellos que han recibido el llamado genuino, verdadero, que han hecho caso al llamado, ¿somos santos? Sí, posicionalmente somos santos, pero en la práctica estamos lejos de ser santos.
¿O no? Sí. Lejos, miserables, como decía Pablo. No somos, en la práctica estamos en un proceso de santificación. Para que me entiendas, si antes yo mentía 10 veces, o 100 veces, no, 10 es poquito, ya estaría llegando a la santidad plena, ¿no? Si antes mentía 1000 veces, ahora ya pues después 800, 700, 600, y ahora cuando miento me siento miserable. ¿Sí? Igual que Pablo. Ay, miserable de mí, decía Pablo. Hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Romanos 7:14. Y abajo, ¿qué dice? Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos en un proceso así de santificación. Somos santos posicionalmente. ¿Sí? Amén. Pero también la santidad implica progresivamente. O sea, cada día debemos crecer. Si alguien dice, yo no peco, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso eres. Y la verdad no está en vosotros. Primera de Juan 1:9. 1:12. ¿No es cierto? O por ahí está. Pero sé que está. Tú sabes que sí. Entonces, si dice, no. Por eso más adelante el saludo de Judas va a ser paz, misericordia, les va a decir. Y gracia, misericordia. ¿Por qué misericordia? Somos vasos de misericordia. Cada día pecas. En pensamiento, en obra, en actitud. Pero somos vasos de misericordia. Dios, por su misericordia, nos perdona. Nuestros pecados anteriores nos perdonó, presentes, pasados. Entonces, no solo son llamados hijos, estoy parafraseando, Judas. Ustedes llamados, sino también santificados. Son santificados, o sea, el amor de Dios. Me estaba olvidando. 3 aspectos de la santificación, ¿no es cierto? Somos posicionalmente santos. Progresivamente estamos siendo santificados. Cada día estamos creciendo a mejor. Tiene que ser a mejor. De gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Sí? Dios te revela el pecado, ¿sí? Te da convicción del pecado y bueno, tu tarea es, ¿qué cosa? Arrepentirte, reivindicar. Tiempos de refrigerio, se llama aquello. Bueno, Dios te va a revelar otra cosa. Dios te revela el pecado, ¿sí? En ti tiene que haber esa convicción de pecado, que es pecado, y viene, ¿qué cosa? El tiempo de refrigerio. Ya. Otra cosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que te vayas allá a la perfección y allá seas santo plenamente. O sea, cuando le veamos a Él, dice 1 de Juan 3, vamos a ser tal como Él es. O sea, vamos a ser realmente santos, libres de pecado. Ya no vamos a pecar. ¿Por qué? Ya no vamos a tener este cuerpo corruptible, sino uno incorruptible. Mientras estés en esta tierra, no eres perfecto. Maduro sí, perfecto no. Solo la perfección plena va a ser cuando lleguemos al cielo. Allá ya no hay pecado. Qué bueno, ¿no? ¿O no? Saber eso. ¿Sí? Ahorita está, por eso a veces las personas quieren ver a los cristianos, peor a los pastores, perfectos. No es pues así. No es, ni Pablo a veces en un momento dado decía, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. Hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, hay una lucha. Los hábitos del viejo hombre siguen, te inclinan a hacer cosas malas. Y las haces a veces, por eso es que te sientes miserable. A veces quieres realmente, si eres un buen creyente, quieres saber si eres andarte hoy día a karaokear, andarte ahí con mujeres a bailar, y vas a ver cómo vas a salir de ahí. Te vas a sentir miserable. Creo yo, ¿no? Si realmente tienes eso, ¿no? Como Paul Washer decía, ¿no? ¿Cómo puedo saber a Paul Washer? Si soy creyente o no. Ojo, hoy día vaya a un burdel y vaya y haga todo lo que sea. Pero ¿cómo yo voy a hacer? Entonces, hay una convicción de que está mal en eso. No puedes hacer. Es como, mira, ¿no? Ejemplos. Un verdadero creyente va a faltar el respeto a su mujer, por decir que en un momento dado, chao, me voy a ir. No tiene que llegar ni a media cuadra y volver a decir perdóname. ¿Por qué? No va a ir en paz, ¿te das cuenta? O sea, va a haber, el Espíritu Santo te va a dar convicción, te va a dar, bueno, polvo se vuelve, nada, eso sí, ¿no? Pero es así. Entonces, Judas está hablando a verdaderos creyentes, los llamados, los santificados,
Si antes, al decirme llamados, nomás ya me da fortaleza para después ir a enfrentar, más cuando me dicen santificado, ¿sí? O sea, santificado por Dios Padre, ¿sí? Y después, ¿qué les dice? Guardados en Jesucristo. La mejor traducción aquí en este versículo es guardados por. Guardados por. Y me voy a ir al Evangelio de Juan, porque son varios versículos. En el capítulo 10, versículos 27 y 29, el Evangelio de Juan 27 y 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie les va a arrebatar de mi mano. Juan capítulo 6, ahí mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer del 35 al 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, aquí está, nunca tendrá hambre, y el que cree, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas yo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ay, es como la Constitución, ¿no es cierto? Si en la Constitución hay, dice, aquí está escrito, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquí dice el Señor, yo quiero venir a ti. Seguimos leyendo. 38. Porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Y si tú vas de nuevo a Romanos capítulo 8, ¿sí? ¿Qué me separará del amor de Dios? Dice, tribulación, angustia, hambre, desnudez. No, nada, absolutamente nada. Entonces, Judas les dice, son guardados en Jesucristo. ¿Quién nos guarda a nosotros? Jesucristo. Nada nos va a separar. Y por último, Pablo les da una cuarta razón, ¿sí? para que los cristianos verdaderos descansen en Dios y no tuvieran ese temor de luchar contra los falsos maestros. ¿Cuál es? Bendecidos. Pero no hay aquí bendecidos, pastor. Aquí dice, en Dios Padre y guardados en Jesucristo, versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Dónde dice bendecidos, pastor? Esas tres cosas son bendiciones. ¿Sí? Ahora, la Biblia me muestra cientos de bendiciones, promesas en la Biblia. No las voy a mencionar. Acabaría en una semana cuántas bendiciones tenemos en Cristo Jesús, en Él, por Él, con Él. Pero aquí Judas está dando tres en particular, está dando tres bendiciones Judas, ¿sí? que está enumerando en este saludo. Y una de ellas es misericordia y paz, que era un saludo común entre el pueblo judío. Pero te das cuenta, en otras cartas no hay misericordia, solo hay gracia y paz, o sea, multiplicados. Aquí Judas añade esta tercera bendición, que es misericordia. ¿Te das cuenta? Pablo dice gracia, el medio para la salvación, paz, el resultado de la gracia. Tenemos paz para con Dios, tenemos la paz de Dios. Entonces, Judas aquí les está diciendo, no solo que son llamados, no solo que son santificados, no solo que son guardados, sino también son bendecidos, les dice. Por eso, que la misericordia, la paz y el amor sean multiplicados, o sea, que siempre esté. Misericordia, ¿por qué? Porque somos vasos de misericordia. Eso es lo que habla en Romanos capítulo 9. Vosotros sois vasos de misericordia. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ¿qué sería? Cada día se renuevan sus misericordias, dice la palabra. Hoy día saliendo de aquí le vas a fallar al Señor.
groseramente, no sé, quizá un poco, lo vas a fallar. Pero eres un hijo de Dios. Dios te ha llamado, te ha santificado, te ha guardado. ¿Pero todo eso me da libertad de pecar? No, dice Pablo. O sea, donde abundó la gracia, abunda el pecado. No, un momentito, no. Pero sí vas a tener misericordia, porque eres un vaso de misericordia. Y van a ser multiplicados, porque sé que mañana también le vas a fallar al Señor. Pasado mañana también, y pasado, y pasado, y pasado. ¿Alguna vez te has levantado un día y decís, Señor, hoy no quiero pecar, no quiero hacer nada malo? Y a la noche, cuando estás por dormir, tu evaluación, ay, ¿y qué haces? Señor, ten misericordia de mí. ¿Eso dices eso? No, bueno, yo digo eso. Ten misericordia de mí. Y el Señor dice, no, sí. Pero te voy a disciplinar también, dice, pues. Porque al que ama, ¿qué hace? Disciplina. No, voy a pecar, ya hago lo que sea. Ya, hijito, te perdón, soy misericordioso, yo soy amor, ¿no? No, Dios, porque es amor, también te disciplina. No sabemos cómo, pero te disciplina el Señor. Entonces, aquí Judas le está diciendo, no solo son llamados, no solo son santificados, no solo son guardados, sino también son bendecidos. ¿Por qué son bendecidos? Porque cada día reciben ustedes misericordia, gracia. ¿Qué dice gracia? En Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Cada día necesitamos la gracia del Señor para soportar situaciones. Bueno, una gracia que es para la salvación, otra gracia que es un don divino, ¿sí? Una sustancia divina que nos permite, ¿sí?, sobrellevar las cosas que nos vienen en este mundo, porque este mundo es duro, es cruel. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el mundo es su significado, ¿qué es de mundo? Cosmos de maldad. ¿Me entiendes? Cosmos de maldad. En algún momento puede morir un familiar, un hijo, puede morir, qué sé yo, alguien, o puedes perder muchas cosas, cualquier cosa. ¿Y qué dice el Señor? O sea, nos da a su disposición, acérquense pues, ¿qué cosa? Al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, Dios dice que tiene... Si Dios no nos diera gracia a mí y a mi esposa, yo creo que ya hubiéramos colgado sus cachos. Colgado, ya no, es difícil ser cristiano, casi en vista de todos, en mirada de todos. A la primera que comete un error, te vienen con patada voladora. ¿O no es así? Es difícil. Vos todavía ni siquiera enfrentas mucho. Con los pastores. Un error. Y pastor todavía es, ¿verdad? ¿Cuántos es, no? Levanta la voz y pastor todavía es. O sea, al jugar fútbol generalmente me decían, y pastor todavía es. Fútbol de hombre le decían, ¿no? O sea, yo mi salida, ¿no? Ahí no hay pastores, no hay nada, no hay puertos, todo eso. Hacer volar, ¿no? Muchas veces alguien se enojaba así. Ay, pastor todavía es. No, es difícil, pero gracia, ¿sí? Paz. ¿Qué dice el Señor? Paz. Igual ya hemos hablado de eso, de paz. Mi paz os dejó, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y esa paz sea multiplicada a ustedes. Ustedes van a tener paz. Estos falsos profetas van a entrar, están dentro de la iglesia, están para destruir a la iglesia, ¿sí? Y más adelante va a describirlos a estos falsos maestros. Los va a describir cómo son, cómo viven. Incluso les va a comparar con los ángeles caídos. Los va a comparar con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Los va a comparar. Les va a decir, son animales irracionales. ¿Cómo un cristiano puede hablar de eso, no? Judas es así. Judas va a confrontar a estos falsos maestros que viven, que parecen piadosos, amorosos, pero son pastores o son ministros. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta. Vas a ver ahí, pastores, en vez de ayudar a los misioneros, llevar el evangelio, casas de 4, 3 millones de dólares, aviones, autos,
¿Estará bien eso? No. No. Está bien que alguien venga y te diga, si no pones aquí dinero, ahora, nosotros ponemos la ofrendero, pero no es pues para ganar el favor de Dios. No. Si siembras más, vas a cosechar más. Si siembras en dólares, vas a tener en dólares. Obviamente uno podría creer, ¿no ves? Bíblicamente lo que siembras cosecha. Si siembras tomate, vas a cosechar tomates. Pero descontextualizar un texto de la Biblia es un pretexto. Y ahora la iglesia están metidas falsos maestros, falsos pastores, que no están enseñando la palabra de verdad. Esa palabra en la cual dice en Judas que debemos nosotros ser esos que tenemos que enfrentar a aquellos que están distorsionando la verdad, esa doctrina que fue enseñada de Jesús a los apóstoles. Pocos, a nivel mundial son pocos. Por eso son ese remanente que todavía el Señor está guardando. Está guardando. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por esta mañana, bendito Padre. Tu palabra nos muestra, nos confronta, nos identifica, Señor. Hoy, Señor, te agradecemos porque reconocemos que tu palabra es verdad, que tú eres verdad, que Jesucristo, tu Hijo, es verdad. También queremos darte gracias porque hoy vamos a empezar a reconocer que somos columna y baluarte de la verdad, tu iglesia, Señor, aquella que tiene que luchar, tiene que enfrentarse contra aquellos, Señor, que distorsionan, Señor, tu palabra, que hacen, Señor, de la palabra una mercadería, que hacen, Señor, de tu palabra realmente cosas absurdas, que no los dices tú en tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos levanta, Señor, nuestro ser, porque nos llamas que somos llamados, Señor, somos santificados, somos guardados, somos escogidos, bendito Dios. Bendecidos, Señor, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice tu palabra. Gracias, Papito, por tu palabra. Asimismo, Señor, te agradecemos por las ofrendas que dejamos, bendito Dios. Y también, Señor, pedirte que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, de paz, de tranquilidad. Líbranos de todo mal, de toda tentación, bendito Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Y hoy, Señor, quiero pedirte acá por mi hermano que está presente. Bendice su vida, Señor, bendice su familia. Allá, Señor, sus hijos, sus hijitos, bendito Dios. Acá su hija, bendito Dios. Bendícelo, Señor, que Señor, seas tú quien puedas llamarlo. Que seas tú, Señor, quien puedas presentarte, Señor, y que pueda él realmente creer, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Sé que es difícil, Señor, pero, Señor, sabemos que ya está encaminado en aquello y solamente, Señor, puede escuchar ese llamado que tú tienes. Bendice su vida, Papito, cuídalo, protégelo. Y también para todos los hermanos de acá de la iglesia, Señor, bendecimos su vida, Padre Santo, y te damos gracias, Señor. Gracias, Papito, todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dense un abrazo virtual, un puño virtual.